Y como decíamos, uno de los principales temas de la jornada tiene que ver con el encuentro positivo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tenemos que leer, ¿no?, de toda la información? ¿Qué tenemos que tomar, mejor dicho, de toda la información que corrió por estos días? ¿Y qué se pidió justamente en la reaprobación, en realidad, de este acuerdo que sigue siendo el mismo con el que había negociado? Claro, el de facilidades extendidas, exactamente el mismo. Sí, porque del ex ministro Massa. Exacto, si no hay que volver a pasarlo por el Senado de Estados Unidos, si hay que hacer otro tipo de acuerdo. Y por acá también. Exactamente. Vamos a hablar con Maximiliano Ramírez, es economista, está con nosotros y seguiste mucho este encuentro. Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Rocío? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Cómo Buenos estás, días. Maxi? Bueno, ¿con qué te quedás de todo lo que se dijo de esta reunión? A ver, con lo que me quedo particularmente es el tema de desembolsos, que es lo más importante, me parece, en este momento, en Claro. esta carencia de reservas. Y dinámicas, dinámica fiscal particularmente, y dinámica de lo que esperan en cuanto a la recomposición de reservas internacionales, que son, me parece, los tres puntos claves que tenemos y que tenés en un programa de facilidades extendidas, como comentaba Santiago. Claro, Particularmente... ahí Maxi abriendo una puerta, ¿no? Una puerta que ya conocemos, que vuelvan a entrar fondos a comprar deuda argentina, es una de las opciones, porque claro, si yo te lo planteo, me siento con vos en Wall Street y te digo que un activo que vale $40 lo voy a pagar 100, y yo te garantizo que en mi gestión de 4 años lo voy a pagar por lo menos 60, estás teniendo una rentabilidad altísima en dólares asegurada que hace que muchos puedan confiar en esa idea. De hecho, los que estamos en el mercado nos damos cuenta que cuando van los ministros al exterior, algún acuerdito respecto a la deuda soberana existe. ¿Por qué? Porque cuando no hay interés local, necesitamos que vengan de afuera a comprar esa deuda. El problema es cuando después no podés pagar y entras en un default y ya ahí entras en un problema más grande. ¿Crees que la entrada de dólares va a venir por ese lado o posiblemente por un nuevo carry trade? A ver, particularmente en el corto plazo, me parece que el carry trade es el punto más importante que ahí manejamos. ¿Por qué? Particularmente por esta euforia, como vos bien aclarabas. Cuando vas a arreglar afuera, fíjate que los globales hoy empezaron con un alza bastante significativa. Eso lo que es, bueno, el acuerdo implica cierta estabilidad, Claro. implica cierto veranito cambiario, que eso lo que te lleva es que muchos capitales de afuera te empiecen a entrar y empezar a hacer carry. El tema particularmente, que fue lo que pasó entre el 2018 y 2019, es, como vos bien aclarabas, cuando no podés solventar esa deuda y los capitales se empiezan a ir y empezamos nuevamente con ese círculo vicioso, digámoslo así, que es lo que tuvimos durante esos 2 años y que te llevan a tener que hacer una nueva reestructuración de deuda. Claro. Por eso es muy importante a la hora de generar todo esto, todo lo que tenga que ver con las reglas macroprudenciales, que es, vos entrás, pero tenés que quedarte como mínimo cierto tiempo para después poder salir. O sea, es muy importante esto. ¿Qué te no parece? Solamente abrir la economía. Sí, seguí. No, que cuando vos decís, abro y genero una apertura en la economía totalmente para que los capitales fluyan libremente, bueno, esa libertad siempre tiene que tener atrás ciertas reglas como para que no te suceda lo que sucedió entre el 2018 y el 2019. Claro, y es importante esto, Ro, porque si vos ponés esas reglas, coartás la libertad del mercado. Entonces, ¿en qué momento, y esto lo venimos viendo muy seguido, vos podés pregonar a los 20 vientos que vos sos liberal, pero cuando tenés que poner este tipo de restricciones, como por ejemplo en su momento fue, si había un desembolso enorme del fondo, tendría que haber un cepo o un control de cambio para ver dónde se va el dinero. Bueno, Si hoy haces lo mismo,
Sobre ese tema, Maxi, no se mencionó nada que podría llegar a pasar con el cepo, ¿no? Incluso ante la eventual llegada de capital extranjero. A ver, particularmente con el Fondo Monetario, ese tema está como vetado. O sea, el Fondo Monetario no quiere ni saber de hablar de cepo, Claro. ni cualquier tipo de restricción. Eso no lo podés hacer. Sí, internamente lo que podés empezar a generar son ciertos controles que tenés que generar. A ver, todo bien desde la teoría a la práctica. Vos en la teoría podés decir que sos totalmente un libertario y que querés la libertad económica. Ahora, en la práctica vos sabés que siempre una participación y siempre cierta dinámica de control tenés que tener, porque tenés que saber a dónde termina yendo la Claro. plata. Es muy importante eso. ¿Qué te parece esa meta de 10.000 millones de dólares en cuanto a las reservas? Dicen que desde el gobierno dijeron que no era algo inalcanzable para ellos, teniendo en cuenta las compras que realizó, ¿no? El Banco Central en las últimas semanas, hay que decir bien, Maxi, creo que vos incluso lo mencionaste, a costa de todavía seguir con una situación muy complicada para los importadores, ¿no? Es decir, estás comprando dólares, pero no estás cumpliendo en definitiva con los compromisos que tenés, ¿no? Como es la actividad comercial también. Sí, a ver, desde ese punto de vista, pensemos que 2024 arrancamos con reservas netas en torno a los 10.000 millones de dólares negativos. ¿Qué te implicaría eso? Que buscarías quedar neutro a fines del 2024. Es decir, incrementar esos 10.000 que tenés en negativo, pasarlo a positivo. Un poco con lo que vos decís. Si bien vas a tener una cosecha que va a incrementarse en relación al año anterior en 20.000 millones de dólares, ¿sí? Y estás esperando todo lo que tenga que ver con el sector exportador, particularmente el tema de vaca muerta, sumámosle minería, ¿sí? Y por el otro lado, menores importaciones de todo lo que tenga que ver con el tema energético. Recordemos que tenemos dos cosas importantes. Si vos querés liberar un cepo, ahí vas a tener que generar cierta asistencia a la demanda de dólares que te va a generar. Y por otro lado, también tenés pagos importantes, bien, tanto con el sector privado, que unos bonos se pagaron estos días, y empezás a tener pagos importantes también en julio. Entonces, esa dinámica te va a llevar a que no solamente tengas que acumular reservas por más de 10.000 millones, mucho más, bastante más, ¿sí? Para lograr esa meta, que no parece tan inalcanzable, siempre y cuando no haya ninguna preponderante durante la dinámica de este año, ¿no? Esa frase es muy puntual, sí, salvo que pasen cosas, porque pasaron cosas. ¿Y qué puede pasar? Que los commodities a nivel internacional no tengan el precio adecuado y el tipo de cambio esté atrasado para los productores. Por ende, no vas a tener la liquidación en el momento que vos la estás esperando, posiblemente la tengas más hacia adelante. Y como decíamos, vos no vas a poder obligar a ningún productor en tu ideología a que liquide divisas, porque si no, el Estado se estaría metiendo directamente con el negocio y la libertad de cada uno y el proyecto de libertad de cada una de las personas. Exactamente, es un poco, es más, creo que lo resumiste muy bien en ese sentido. Me parece que supeditado a que no suceda nada, es un objetivo, creo que es posible de lograr. Ahora, el tema de la caída en el precio de los commodities, como lo que estamos viendo en los últimos días, te puede generar que si bien vos tengas una mayor cantidad, vas a tener un menor precio, ¿sí? Claro. Recordemos que los años anteriores, a pesar de tener menores cantidades en términos de posibilidades de liquidación, teníamos precios internacionales altos. Y eso generaba cierta compensación. No nos generaba de todo, pero generaba cierta compensación. Bueno, este año genera algo inverso. Bien, tenés cantidades, pero tenés caída en los precios. Y esto es lo que decía, que el atraso cambiario que se te puede generar para los próximos meses te puede generar, ¿sí?, que, por ejemplo, el sector exportador no quiera liquidar. Totalmente. ¿Sí? Como lo que está sucediendo en estos días. Sin duda. Y ese es el punto también, ¿no? Sobre esto que mencionábamos al inicio.
Maximiliano, gracias, como Gracias, siempre, Maxi. por atendernos y traernos tu análisis. No, gracias a ustedes. Buen día, hasta luego. Buen día para vos también. Maximiliano Ramírez, economista, las variables, ¿no?, que van analizando distintos referentes de la economía sobre, como decíamos, este acuerdo, estas metas que se plantearon, acumulación de reservas, por un lado. Nos quedamos con eso que decían, ¿no? Los sectores exportadores no están muy motivados porque lo que marca el mercado de futuros, Santi, corregime, es de acá a 2 meses un dólar oficial por encima de los 1.000 pesos, ¿no? Cerca de los 1.100 pesos. Con un bajo Crolimpec y llegando a un Crolimpec al momento de la liquidación de la cosecha, yo creo que va a estar atrasado el tipo de cambio. Me quiero quedar con una cosa como reflexión, ¿no? Recién escuchábamos al vocero presidencial hablar de subir 99 puestos en una escala de países en cuanto a la situación económica y a ser libres. Cuando vemos que estamos en emergencia, en situación crítica y se escalan estos 99 puestos, me pregunto si esto no es como poder lanzar un cohete, llegar a la estratosfera y de ahí en 8 minutos a cualquier país del mundo. Ya seguimos con más información.